Sentí que mi corazón se detenía cuando las voces en los pasillos se mezclaron con el eco de su risa. Fue una traición brutal, una puñalada en la espalda que nunca imaginé. Yo entregando a mi ex a traficantes de órganos, creyendo que así protegería a quienes amaba, solo para descubrir que ella había contratado a un matador para acabar conmigo en la cárcel. El peso de esa mentira me aplastó, y en ese instante supe que todo había sido una ilusión, un juego macabro del destino. Nunca olvidaré el momento en que la vi aparecer en mis pensamientos, su rostro desfigurado por el miedo y la ira. La última vez que la hablé fue en la sala de visitas, cuando su mirada ardía con una mezcla de desesperación y determinación. Me susurró al oído entre lágrimas: «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». Sus palabras resonaron como un martillo en mi cabeza, pero ya era demasiado tarde. La traición había sido consumada, y ahora en esta celda fría, cada rincón parecía recordarme que había entregado mi alma por una promesa rota. Los días se convirtieron en una pesadilla sin fin. La noche en particular se tornaba insoportable, pues en mis sueños regresaba su rostro, distorsionado por la angustia, y la visión de su traición se repetía infinitamente. Intenté mantenerme fuerte, pensar en la justicia, en cómo desenmascarar esa red de mentiras, pero cada intento parecía inútil frente a la evidencia tangible de su crueldad. La policía, los abogados, todos decían que ella había manipulado la situación, que su desesperación le había llevado a contratar a un asesino, pero en mi interior solo sentía una profunda tristeza y rabia. Una noche, mientras repasaba los detalles en mi cabeza, escuché pasos cerca de la puerta de la celda. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo no estaba bien. La puerta se abrió lentamente, y para mi sorpresa una figura encapuchada entró en silencio. Sus ojos me miraron con una intensidad que no podía negar. En ese momento, comprendí que mi vida dependía de esa reunión clandestina, que mi destino estaba en sus manos. «¿Qué quieres?», pregunté con voz temblorosa, intentando esconder mi miedo. El encapuchado se acercó y en un susurro mortal me dijo: «Tu ex pagó mucho por acabar contigo. Ella no pensó en las consecuencias. Ahora solo puedes confiar en lo que yo te diga. La traición fue mutua, y el precio será alto». Sus palabras me atravesaron como una daga. La realidad golpeó con fuerza. Ella quería matarme en la cárcel, y solo por un instante dudé si mi esfuerzo por salvarla no fue en vano. Pero en ese instante también supe que esa traición no terminaría allí, que la guerra apenas comenzaba, y que en ese juego de mentiras y traiciones solo uno podía salir vivo. Me levanté lentamente con el corazón en un puño y le respondí: «Si ella pensó que podía destruirme, se equivocó. Aquí en esta celda todavía tengo una oportunidad de venganza, y no descansaré hasta que pague por lo que hizo». Recuerdo cómo Clara me sedujo con promesas de amor y poder, solo para traicionarme después, cuando descubrí que ella estaba envuelta en un oscuro negocio que me llevó a la cárcel. Aquella noche, en la penumbra de mi celda, su rostro apareció en mi mente como un espectro, una sombra que no quería abandonar. La rabia y la desesperación se mezclaron en un cóctel tóxico que me quemaba por dentro, y por más que intentaba mantener la compostura, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. La traición de Clara fue un golpe directo al corazón, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue saber que ella había contratado a un asesino para acabar conmigo en la prisión. Esa revelación fue como un martillo que impactó en mi pecho, dejándome sin aliento y con un temor que no podía controlar. ¿Hasta qué punto había llegado su desesperación? ¿Qué línea había cruzado? La angustia se apoderó de mí al pensar que, en su afán de destruirme, no dudó en recurrir a la muerte como una solución definitiva. Nunca olvidaré aquella noche, cuando escuché pasos cerca de la puerta de mi celda. La tensión en el aire era insoportable, y un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta se abrió lentamente, y una figura encapuchada entró en silencio, como si fuera la sombra misma del miedo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraron con una intensidad que parecía atravesar mi alma. En ese instante, supe que mi destino ahora dependía de aquel desconocido, y que en esa reunión clandestina se jugaba la vida y la muerte. «¿Qué quieres?», pregunté con una voz que temblaba, intentando esconder el pánico que me consumía desde adentro.
Mi corazón latía con fuerza desbocada, como si quisiera escapar de mi pecho, y en mi mente se luchaba entre la esperanza y la desesperación. El encapuchado se acercó lentamente, casi como si me estudiara, y en un susurro mortal me dijo: «Tu ex pagó mucho por acabar contigo. Ella no pensó en las consecuencias. Ahora solo puedes confiar en lo que yo te diga. La traición fue mutua, y el precio será alto». Sus palabras me atravesaron como una daga y por primera vez en mucho tiempo sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La realidad era aún más cruel de lo que había imaginado. Clara quería matarme en la cárcel, y todo por su propio interés, por salvar su pellejo a costa de mi vida. La rabia, la impotencia y la tristeza se mezclaron en un torbellino en mi interior, y por un momento dudé si todo aquel esfuerzo por salir vivo no había sido en vano. Pero en ese mismo instante, una chispa de determinación volvió a encenderse en mi interior. Sabía que no podía dejar que ella saliera impune, que en esa guerra de mentiras y traiciones solo uno podía sobrevivir. Me levanté lentamente, cada movimiento peso en mi cuerpo cansado, y con la vista fija en aquel desconocido, le respondí: «Si ella pensó que podía destruirme, se equivocó. Aquí en esta celda todavía tengo una oportunidad de venganza, y no descansaré hasta que pague por todo lo que hizo». La esperanza, aunque débil, se aferró a mí como un último salvavidas, porque sabía que, en el fondo, esta historia aún no había terminado. A partir de ese momento, cada segundo en aquel lugar se convirtió en una lucha constante. La sospecha, el miedo, la incertidumbre y el ansia de justicia se enredaron en mi mente, formando un nudo imposible de desenredar. Sabía que Clara no se detendría, que ella también jugaría sucio y que el precio de su traición podría ser muy alto. La idea de que ella había contratado a un sicario para acabar conmigo en mi encierro me hizo comprender que la verdadera amenaza no era solo la cárcel, sino el costo de la traición que había sufrido. Ahora, en la soledad de mi prisión, solo puedo pensar en cómo dar el siguiente paso. La venganza está en marcha, y aunque las sombras me rodeen y el miedo intente apoderarse de mí, sé que no puedo rendirme. La historia no termina aquí, y mientras tenga un aliento en el cuerpo, lucharé con todas mis fuerzas para que la justicia, o lo que sea que quede de ella, prevalezca. Porque en esta guerra de mentiras, solo uno puede salir con vida, y esa soy yo. La noche en la prisión parecía más pesada que nunca. El silencio absoluto se rompía solo por mis pensamientos, que resonaban en mi cabeza, como ecos de una traición que no podía olvidar. La revelación de que Clara, mi ex, había pagado a un sicario para acabar conmigo, se convirtió en una herida abierta que ardía cada vez que cerraba los ojos. La rabia, mezclada con la desesperación, me invadía sin remedio. ¿Cómo pudo ella llegar a tanto? ¿Qué me llevó a entregarla por tráfico de órganos? La misma mujer que alguna vez fue mi todo ahora, parecía dispuesta a destruirme por un puñado de dinero sucio. A veces me sorprendía a mí mismo pensando en los detalles de aquel día fatídico. La noche en que decidí entregarla no fue solo un acto de venganza. Fue un acto de desesperación, una apuesta por acabar con una traición que me había desgarrado por dentro. La imagen de ella suplicando, pagando a aquel matador, me perseguía en cada momento. Sabía que ella no jugaría limpio, que no se detendría ante nada para asegurarse que yo no volviera a salir de esa celda. La traición no solo me había encerrado en ese lugar físico, sino que también me había atrapado en un laberinto de pensamientos oscuros y dudas. Cada día en prisión se convertía en un recordatorio de mi vulnerabilidad. La duda de si ella había cumplido su amenaza, si aquel sicario había cumplido su tarea, me mantenía despierto en las noches. La idea de que en cualquier momento podría sentir una mano en mi cuello, un golpe en la espalda, me hacía entender que en esta guerra de mentiras, la traición tiene un precio muy alto. La vida me había enseñado que en estos juegos solo uno lograba salir con vida, y ahora que ella había pagado a un asesino, la única opción que me quedaba era jugar sucio también. Pensar en Clara me hacía hervir la sangre. Recordaba aquella noche en que ella me entregó a los hombres que venían por mí, con una sonrisa de satisfacción, como si la traición fuera un acto de amor. Pero no, era simplemente un negocio sucio, una estrategia para salvar su propia piel o quizás para asegurarse de que nunca la encontrara. La mujer que una vez amé
Ahora era solo una sombra en mis pensamientos, una traidora que pagaría por todo lo que hizo. La justicia, si es que todavía existía, solo podía alcanzarla a través de mi propia venganza. A veces, en los momentos en que el silencio se hacía más profundo, cerraba los ojos y recordaba aquella noche en que entregué mi alma por venganza. Pensaba en la ironía de todo esto, cómo una decisión desesperada me llevó a este encierro y cómo en medio del dolor todavía mantenía la esperanza de que algún día todo esto terminaría. Pero esa esperanza estaba teñida de un odio profundo, un deseo irrefrenable de que ella pagara por lo que hizo. La traición, esa palabra que ahora pesaba en mi espalda, era un recordatorio constante de cuánto había perdido. Sé que en cualquier momento la tensión puede explotar, que los otros presos pueden decidir que soy un enemigo, que mi historia de traición y venganza los pone en riesgo. Pero no puedo dejar que eso me doblegue. La rabia me mantiene firme, me da fuerzas para seguir luchando desde esta celda. En realidad no tengo mucho más que perder, salvo mi vida, y eso ya está en juego desde el momento en que Clara pagó a aquel asesino para acabar conmigo. Mientras los minutos se deslizan lentamente, pienso en las consecuencias. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué más puedo arriesgar? La venganza en esta historia es lo único que me mantiene de pie. Quiero que ella sienta el peso de su traición, que entienda que no hay escapatoria cuando uno elige jugar con fuego. La traición de Clara no solo me llevó a la cárcel, sino que también me enseñó que en esta guerra la fidelidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Y en esa soledad, en el silencio que me rodea, solo puedo prometerme a mí mismo que la historia no termina aquí, que tarde o temprano se hará justicia, la justicia de los que sufren, de los que pierden, de los que luchan por sobrevivir en medio de mentiras y traiciones. Porque en el fondo, sé que solo uno puede salir con vida y ese soy yo. La noche todavía es larga, pero mi voluntad es más fuerte que cualquier sombra que se cierna sobre mí. La venganza, esa vieja aliada, aún no ha llegado a su fin. Una noche, en un pasillo oscuro, un preso se acercó con cautela y me susurró en voz baja. La penumbra era densa, y en sus ojos reflejaba algo que no podía ignorar, una advertencia. Su mirada me atravesó, y sentí que el aire se volvía más pesado. La traición de Clara no era solo un acto de egoísmo, sino un fragmento de un plan mucho más siniestro. La evidencia de su desesperación se había convertido en una sombra que ahora me perseguía, y no podía confiar en nadie. Me contó que Clara no se detendría, que su traición era solo la punta del iceberg de un crimen mucho más profundo y peligroso. Me habló de un contacto, un hombre sin escrúpulos que en su desesperación por salvarse había recurrido a un sicario. La revelación golpeó mi estómago como un puñetazo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. La mujer a la que una vez amé ahora se había convertido en una pieza más de un juego macabro en el que mi vida no era más que una ficha. Mientras el preso se alejaba en silencio, mis pensamientos se aceleraron. ¿Qué más podía esperar? ¿Qué otras traiciones estaban en marcha, en las sombras esperando su momento para destruirme? La idea de que Clara hubiera contratado a un asesino para acabar conmigo en la cárcel me daba vueltas, como un vórtice que amenazaba con arrasar con toda esperanza. Pero también despertó en mí una furia que no sabía que tenía. La rabia de no haber sido suficiente, de haber sido traicionado de la manera más vil. Esa rabia me mantenía firme, aunque en el fondo sabía que mi vida pendía de un hilo y que cada día en esta prisión era una lucha constante contra el olvido y la desesperación. Recordé aquel momento en que la descubrí con el dinero en sus manos, el brillo de la codicia en sus ojos, y cómo mi mundo se derrumbó en un instante. La entregué por venganza, por justicia, por la única forma que conocía, desquitarme de una traición tan profunda que parecía imposible de perdonar. Pero ahora, esa misma venganza se había convertido en una sentencia que ella parecía dispuesta a pagar con sangre si eso significaba salvarse. La idea de que ella había llegado a contratar un asesino me llenó de un vacío oscuro, de una impotencia que solo el encierro puede profundizar. En la soledad de mi celda, la noche se convirtió en un espejo de mis miedos. Miré las sombras que bailaban en las paredes
y sentí cómo cada una de ellas representaba un fragmento de mi pasado, de mi traición, de mi muerte simbólica. La cárcel no solo me había encerrado físicamente, sino que también había destrozado mis ilusiones, mis sueños y mi confianza en que la justicia podía salvarme. Hoy, solo tengo en mi memoria la promesa de que la venganza no termina aquí, que tarde o temprano el peso de sus acciones recaerá sobre ella y que el precio de su traición será demasiado alto para pagar. Sé que en este juego solo puede quedar uno con vida. La noche todavía es larga, y aunque el silencio me envuelve, mi espíritu arde con una determinación que no puedo apagar. La sombra de Clara, su traición y sus mentiras me han marcado para siempre, pero también me han dado una misión clara: sobrevivir y hacer que pague por lo que hizo. La justicia, esa vieja aliada, aún no ha llegado, pero sé que llegará. Porque en medio de la oscuridad hay una chispa que todavía arde, una esperanza de que la verdad prevalecerá sobre la mentira. Y mientras reflexiono sobre todo esto, el eco de las palabras del preso resuena en mi cabeza. La traición de Clara no solo fue un acto de desamor, sino una conspiración que podría costarme la vida. Una conspiración que quizás, solo quizás, ahora está en marcha para acabar conmigo definitivamente. Pero no voy a rendirme, no ahora, porque en cada rincón de esta prisión, en cada sombra y en cada susurro, sé que hay una que me recuerda que la venganza aún no ha terminado. La noche sigue siendo mía, y mi voluntad, más fuerte que cualquier sombra, me dice que aún hay tiempo para que la justicia llegue. Solo tengo que esperar el momento correcto, y cuando ese llegue ella pagará por todo. Recuerdo cada detalle de aquella noche como si estuviera grabada en mi memoria con tinta indeleble. La luz tenue de la celda apenas iluminaba los pliegues de mi desesperación, y en ese silencio absoluto, mi mente se aferraba a los recuerdos, a cada error que me llevó hasta aquí. La traición de Clara fue un golpe que nunca imaginé, una caída libre en un abismo del que parecía imposible salir. Pero en medio de esa oscuridad también nació una chispa de venganza que alimentaba cada uno de mis suspiros. Era un día como otro cualquiera en la cárcel. Sin embargo, la tensión en el aire era diferente. Escuché rumores, susurros de que ella, desesperada, había recurrido a lo más oscuro para acabar conmigo. Un sicario. La idea de que alguien pudiera pagar para eliminarme en la sombra me retorció el estómago. Sé que ella, en su desesperación, creyó que eso me apartaría de su camino para siempre, que borrando mi existencia, su traición quedaría en el olvido. Pero no fue así. La traición que ella tejió con sus mentiras y su dinero solo sirvió para encender aún más la llama de mi venganza. A veces, en los momentos en los que la noche se vuelve más cruel, me pregunto si ella pensó en las consecuencias, si alguna vez se detuvo a considerar que su acto no solo me ponía en peligro, sino que también sellaba su destino. Ella pagó, sí, por un crimen que no cometí, y ahora en esta prisión sé que su plan estuvo a punto de funcionar. Pero no creas que eso me debilitó. Todo lo contrario. Cada vez que cierro los ojos veo su rostro desesperado y lleno de mentiras, y siento una rabia que me impulsa a seguir adelante. He llegado a entender que la verdadera traición no es solo la que alguien comete con otra persona, sino aquella que se oculta tras un rostro de confianza. Clara, en su afán por destruirme, no pensó en que cada acción tiene su precio. Ella pagó una alianza con la muerte, y ahora esa misma muerte podría venir por ella. En mi interior, sé que no puedo dejar que esa justicia llegue por sí sola. La justicia que espero no es otra cosa que venganza, y esa venganza no se detendrá hasta que ella sienta en su carne el peso de su traición. Durante estos días en la cárcel, he ideado cada uno de mis movimientos, cada posible escenario para que la justicia, en la forma más dura, llegue a ella. La idea de que un día pueda cruzarse en su camino y que esa misma venganza la devore desde adentro, me da fuerzas. Sé que el tiempo es mi mejor aliado y que en algún momento ella tendrá que pagar por todo. Cada lágrima que derramó, cada mentira que soltó, será la semilla de su caída. A veces me sorprendo pensando en cómo ella habría planeado acabar conmigo, sin imaginar que en realidad me estaba entregando a un destino que ella misma había gestado. La traición que cometí por un amor herido, por un deseo de venganza,
se convirtió en la llave que ahora abre la puerta a un final que ella no puede evitar. La noche, esa eterna compañera en mi encierro, me susurra que el momento perfecto llegará cuando menos lo espere. Y en esas horas solitarias, mientras la noche se desliza lentamente por los barrotes, siento que todavía hay una chispa de esperanza. La esperanza de que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, y que su mentira será desmantelada por la justicia que yo mismo he tejido con mis manos. La venganza no será solo un deseo, sino una realidad que se materializará cuando ella menos lo imagine. Solo tengo que mantenerme fuerte, mantener el control y esperar ese instante en el que todo se vuelva a poner en su lugar, porque sé que, aunque la traición me haya llevado a la reclusión, no puede destruirme. La justicia que busco no está en una sentencia, sino en que ella pague por lo que hizo, por cómo me entregó a la muerte para salvarse a sí misma. La venganza, esa vieja aliada, no me abandonará, y cuando llegue el momento la veré pagar. La noche todavía es mía, y en mi interior arde la certeza de que la verdad y la justicia, en su forma más brutal, prevalecerán. Solo necesito tiempo, solo necesito que el destino decida cuándo. Y entonces, ella conocerá lo que significa traicionar a alguien que nunca dejó de luchar por su justicia. Nunca olvidaré esa noche. El silencio pesado que llenaba la celda se volvió aún más ominoso cuando, en medio de esa quietud opresiva, su rostro se materializó en mi mente como un espectro persistente. Ahí, en ese rincón oscuro, sentí cómo la rabia y la desesperación se enroscaban en mi interior, apretando cada fibra de mi ser. Había entregado mi alma a cambio de una venganza que creía justa, pero la realidad se encargó de demostrarme que nada es simple en este juego de traiciones y silencios. Me había equivocado al pensar que podía manipular el destino a mi favor. Ella, con su astucia y su miedo, había recurrido a un recurso que, en su desesperación, parecía ser la única salida: contratar a un sicario. La idea de que alguien pudiera acabar conmigo en esta celda, en este encierro, me produjo una sensación de ultraje y vulnerabilidad que no podía aceptar. La traición de ella, la traición de esa forma tan brutal y calculada, me hizo entender que el peligro no era solo el encierro, sino las sombras en las que ella se había refugiado. Por un momento, me pregunté si ella alguna vez pensó en lo que significaba traicionar a alguien que, a pesar de todo, seguía luchando por su justicia. La respuesta era evidente: no, jamás lo consideró. Solo le importaba salvarse a sí misma, a cualquier costo, incluso si eso significaba jugar con la muerte. La idea de que ella hubiera enviado a un desconocido a acabar conmigo, en un lugar donde solo cuento los días para salir, me crispa la piel, pero no puedo permitirme dejar que el miedo me consuma, aunque la incertidumbre sea una bestia que roer en silencio. Mi mente se divierte y se atormenta con imágenes de ese momento, de cómo podrían haber sido las cosas si ese sicario lograra su cometido. ¿Qué haría si en la próxima noche ese hombre entra en mi celda con su arma? La idea me desafía a mantener la calma, a no perder el control, porque sé que en ese instante mi fuerza no solo reside en la resistencia física, sino en mi capacidad para mantener la cabeza fría. La rabia, aunque arde como un volcán en mi pecho, debe ser contenida. El plan de ella es un juego de ajedrez, y yo soy la pieza que aún puede cambiar las reglas. Pensar en Clara, en su rostro lleno de miedo y desesperación, me llena de un odio que se mezcla con la tristeza. Ella pensó que podía jugar con la vida de alguien que no le temía a la muerte, que no se doblegaba ante la traición, pero en realidad solo ha despertado en mí una faceta más oscura, una que solo se alimenta de su miedo y de su traición. La justicia que busco no será en forma de sentencia. No, eso sería demasiado simple y justo. La justicia que anhelo será el castigo que ella misma se ha labrado, el pago que tendrá que hacer por sus acciones, por su cobardía y su traición. Sé que en un momento, esa noche llegará. Cuando menos lo espere, el destino dará un giro y ella se enfrentará a las consecuencias de su traición. No necesito armas ni violencia física, solo espero el momento oportuno, aquel en que pueda ver el precio de su cobardía, en que pueda hacerla pagar con la misma moneda. La noche todavía me pertenece, y en mi interior arde la certeza de que la verdad, por cruel que sea,
siempre sale a la luz. La venganza será mi compañera y mi justicia. Y esa noche, ella entenderá lo que significa traicionar a alguien que nunca dejó de luchar por su verdad. En ese instante, en esa noche sin luna, me preparo para lo inevitable. La calma es mi arma más poderosa y la paciencia mi aliada. Solo necesito que el tiempo pase, que el destino marque su camino, y entonces ese silencio que ahora me ahoga será rota por la justicia que llevo en mis manos. La traición fue solo un inicio, un preludio de lo que está por venir, y cuando ese momento llegue, ella pagará no con palabras, sino con todo el peso del castigo que se merece. Porque en esta historia de sombras y venganzas, solo yo soy el que mantiene vivo el fuego de la justicia, y no descansaré hasta que ella sienta en carne propia lo que significa traicionar a un luchador. La noche en la prisión se alargaba como una sombra interminable. Cada segundo pesaba en mi pecho, con una densidad insoportable. La incertidumbre me devoraba y, sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de claridad se encendió. Ella, Clara, había llegado demasiado lejos, y ahora no solo mi vida pendía de un hilo, sino que también había puesto en juego un entramado mucho más oscuro, mucho más siniestro. La traición no solo me había herido en lo personal, sino que había desencadenado un monstruo que yo mismo había ayudado a liberar. Recuerdo aquella noche en que lo descubrí. La evidencia era irrefutable. Fotografías, mensajes, llamadas. Ella había organizado todo, entregando mi vida a un destino que ella misma había urdido con astucia y frialdad. No podía negar que, en un principio, sentí un vacío, un peso en el alma que parecía imposible de soportar. Pero rápidamente la rabia tomó el control, y en ese instante supe qué camino debía seguir. Debía exponerla, hacer que pagara por su cobardía, por su traición, y sobre todo, por usar la desesperación y el miedo como armas. No fue fácil trazar mi plan. La cárcel se convirtió en mi escenario, un lugar de penitencia y reflexión, pero también de estrategia. Cada día, cada movimiento, pensaba en cómo llevar a cabo la venganza, sin que ella sospechara nada. La idea de que ella hubiera contratado a un sicario me desgarraba, pero también me empujaba a actuar con mayor precisión. La confianza ahora era una ilusión, y la paciencia mi mejor aliada. Sabía que en algún momento ella cometería un error, que su desesperación la haría vulnerable, y en esa vulnerabilidad encontraría la oportunidad perfecta para darle su merecido. En los días en que la rutina se volvía monótona, mi mente volvía a aquella noche en que descubrí su traición. La sensación de traición aún ardía en mi interior, pero también me fortalecía. La idea de que ella pagaría, que esa red de tráfico de órganos que ella lideraba sería desenmascarada y que su máscara de frialdad se rompería, me mantenía en pie. La justicia no era solo una venganza, era una reparación, un equilibrio que debía restablecerse, aunque eso significara jugar con las sombras y la mentira. A veces, en silencio, imaginaba el momento en que ella enfrentaría las consecuencias. Visualizaba su rostro, la confusión, el miedo que quizá nunca había sentido antes, la idea de verla pagar, de que la traición que me había infligido volviera como un boomerang, me mantenía vivo. La venganza no sería rápida ni brutal en la forma tradicional, sino calculada, precisa, silenciosa. El tiempo, mi aliado, me concedía la paciencia necesaria. Yo sabía que tarde o temprano ella sentiría en carne propia lo que significa traicionar a alguien que siempre estuvo dispuesto a protegerla, a luchar por ella. Mientras la noche se tornaba cada vez más sombría, me concentraba en la idea de exponer su doble vida. La red de tráfico de órganos, el negocio sucio que ella había construido bajo una máscara de apariencia inofensiva, sería su perdición. No podía esperar más. La tensión en mi interior crecía, pero la calma seguía siendo mi arma más poderosa. La estrategia requería esperar el momento adecuado, cuando su mundo se derrumbara, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Cada plan que trazaba era un paso más hacia la justicia que buscaba. La traición fue solo un preludio, el comienzo de un enfrentamiento que no dejaría cabos sueltos. Ella pensó que podía jugar con fuego y salir ilesa, pero olvidó que en la oscuridad, los que esperan con paciencia son los que finalmente llevan la ventaja. La noche en la cárcel me enseñó que no basta con la fuerza, sino con la astucia. La justicia, en mi caso,
será una venganza fría y calculada. La venganza que la hará pagar con su propia moneda, en el momento justo cuando menos lo espere. A veces, en medio del silencio, escucho la voz del pasado que susurra en mi mente, recordándome que el precio de la traición siempre se paga. Y en ese silencio, sigo preparando mi movimiento, sabiendo que la noche traerá su momento de justicia. La traición fue solo una chispa, una señal de que el fin estaba cerca. Ahora, solo tengo que esperar el momento perfecto para hacerla pagar, para que vea que no hay lugar donde esconderse cuando la verdad y la venganza se unen en un solo destino. La noche en la prisión se sentía como un manto pesado que envolvía cada rincón de mi existencia. La frialdad de las paredes, el eco de mis pensamientos y la sensación constante de estar atrapado en un laberinto sin salida se mezclaban en un cóctel mortal. Pero a pesar de todo eso, había algo que permanecía inquebrantable en mí: la convicción de que la verdad sería mi salvación, aunque esa misma verdad pudiera también ser mi perdición. Recordé cada momento, cada decisión que me llevó a aquel lugar. La traición, la mentira, la rabia acumulada. Ella pensó que podía manipularme, que su dinero y sus amenazas podrían silenciar mi voz. Pero no contaba con que mi paciencia tenía un límite, y que la justicia que buscaba no era solo un acto de venganza, sino la reparación del daño que ella misma había causado. La entrega por tráfico de órganos fue solo la punta del iceberg, una pieza en un rompecabezas mucho más oscuro del que ella misma no era consciente. Mientras permanecía en esa celda, los recuerdos se agolpaban en mi mente, como si quisieran ahogarme. La imagen de su rostro, ahora distorsionado por el miedo, se mezclaba con las escenas de mi captura y las noches en vela planeando cada movimiento. La incertidumbre de si lograría salir con vida de esta pesadilla me mantenía en un estado constante de alerta. Pero también algo más profundo crecía en mí: la esperanza de que la verdad, por fin, saldría a la luz y que ella, aquella que una vez fue mi todo, pagaría por lo que hizo. No fue fácil aceptar que había entregado mi alma en el proceso. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío y en pequeñas dosis. La paciencia es la mejor arma para quienes desean hacer justicia sin dejar rastro. Cada noche en la oscuridad de mi celda imaginaba ese momento de liberación, esa oportunidad de poner fin a su engaño. La idea de que ella había recurrido a un sicario para acabar conmigo en la cárcel solo aumentaba mi determinación. La traición había llegado a un nivel que no imaginé, y ahora el precio de esa traición sería más alto de lo que ella podía prever. Sabía que en cualquier momento, un movimiento, una señal, podría cambiarlo todo. La cárcel me había enseñado que la fuerza bruta no era suficiente. Era la inteligencia la que dictaba el resultado final. La noche en que logré escapar en medio del motín fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Había dejado atrás las paredes que me aprisionaban, pero no la pesada carga de la venganza. La búsqueda de respuestas, de justicia verdadera, era ahora mi misión. Con cada paso que daba fuera de esa prisión, sentía la adrenalina recorrer mi cuerpo. La esperanza de revelar toda la verdad, de exponer su doble vida y de hacerla pagar por sus crímenes, me impulsaba hacia adelante. La traición, que parecía haber sido el fin, era en realidad solo el inicio de una historia mucho más compleja. Una historia donde la justicia no se busca con violencia descontrolada, sino con precisión, paciencia y un propósito claro. A cada momento, la imagen de su rostro me perseguía, como un espectro que no podía dejar atrás. Su desesperación, su miedo, su desesperada decisión de recurrir a un sicario, solo reforzaban mi convicción de que el fin estaba cerca. La verdad no podía permanecer oculta por mucho más tiempo. La justicia, esa que tanto anhelo, no será solo una venganza, será la reparación de la balanza desequilibrada que ella misma creó con sus acciones. Sé que todavía quedan sombras en mi camino, que la oscuridad puede esconder peligros que no imagino. Pero también sé que no importa cuán profundo esté el pozo donde ella se refugia, siempre hay un momento para la verdad. Solo necesito ser paciente, esperar el instante preciso, cuando el destino decida que la justicia debe prevalecer. La noche es mi aliada,
y el silencio mi aliado más silencioso, pues en él puedo escuchar claramente el latido de mi determinación. Mi venganza no será un acto impulsivo, sino un proceso meticuloso. La traición puede haber sido la chispa, pero mi verdadera intención es que ella vea que ninguna mentira, ninguna conspiración puede esconderse para siempre. La verdad siempre encuentra su camino, y en ese camino yo seré el guía que llevará la justicia hasta su puerta. La sangre, el engaño y el dolor se convertirán en los ingredientes de la justicia que finalmente se servirá en su propia mesa. Solo falta el momento adecuado. La noche, esa misma noche, será testigo de todo. Ella pensó que podía escapar, que podría esconderse en la sombra, pero no contaba con que la justicia, cuando es verdadera, no conoce de piedad ni de descanso. Está en mis manos, en mi mente, en mi corazón, que ese momento llegue pronto. La traición será pagada, y la verdad saldrá a la luz, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar, porque al final sé que la justicia siempre encuentra su camino, y yo en esa búsqueda seré su luz y su sombra, su justicia y su venganza. La noche se hizo más densa, casi tangible. Cada sombra en la celda parecía susurrar secretos que solo yo podía escuchar. La imagen de ella, su rostro distorsionado por la desesperación, se quedó grabada en mi mente como una espina que no quería extraer. La traición había sido un filo afilado que atravesó mi alma, pero ahora, más allá del dolor, entendí que todo había sido parte de un plan mucho más grande. La verdad, por fin, comenzaba a descorrerse en la penumbra de mi aislamiento. Recordé aquel día en que todo cambió. La entrega de mi ex por un tráfico de órganos, un acto que me llevó a los sótanos de la corrupción humana. Ella, desesperada, pagó a un sicario para que terminaran conmigo en la cárcel, creyendo que así borraría pruebas, que su huida sería definitiva. Pero no contaba con que ese mismo acto de desesperación sería la chispa que encendería mi venganza. La rabia se convirtió en un combustible que alimentó cada uno de mis pensamientos, y la idea de devolverle el castigo que merecía empezó a construirse lentamente en mi mente. Durante meses, mi alma quedó atrapada entre barrotes, mientras mi mente trenzaba un plan meticuloso. La cárcel, esa prisión física, fue solo un escenario temporal. Mi verdadera cárcel era la traición que ella había gestado. El silencio de las noches me permitía escuchar con claridad la voz del odio y la justicia que me reclamaba. Sabía que en cuanto saliera, mi venganza sería un acto inevitable, una certeza que no podía ignorar. La paciencia se convirtió en mi aliada más fiel, porque la venganza perfecta requiere precisión, timing y un conocimiento profundo del enemigo. No olvidé nunca aquella noche cuando, en la soledad encerrada en mis muros, lograba ver con nitidez cada movimiento de ella, cada riesgo que había asumido. La traición de mi propia sangre. El precio que ella pagó fue alto, pero mucho más alto sería el que yo pagaría si no actuaba. La imagen de la organización de Clara, esa mujer sin escrúpulos que manipulaba todo desde las sombras, empezó a clarear en mi mente. Era en ese enemigo invisible, en esa red de corrupción, donde debía infiltrarme y desmantelar su poder desde adentro. Pensé en aquel ex compañero de prisión, con quien compartí peligros y secretos en días oscuros. Su rostro, marcado por cicatrices y experiencias similares, se convirtió en mi mejor aliado en esa nueva misión. Nos encontramos en un lugar clandestino, un rincón secreto donde planeamos cada movimiento con precisión quirúrgica. La estrategia requería paciencia, sigilo y un conocimiento exhaustivo de las operaciones de Clara. No podía confiar en nadie más que en aquel hombre que, como yo, había aprendido a sobrevivir en las sombras. El plan no era solo una venganza personal, sino también un golpe a la raíz de su imperio criminal. Nos infiltramos en sus redes, recopilamos información, y cada noche, mientras el mundo dormía, construíamos un camino que nos llevaría directo a su caída. La identificación de sus puntos débiles, la colocación de micrófonos, la compra de informantes internos, todo era parte de un engranaje que en su momento explotaría con una fuerza imparable. Mientras tanto, en mi interior,
La justicia y la venganza se entrelazaban en un baile peligroso. La idea de que ella pagaría por su traición me daba fuerzas, pero también me enfrentaba a una duda constante. ¿Hasta qué punto mi sed de venganza me podría consumir? Sin embargo, sabía que no podía detenerme. La justicia, en su forma más pura, requiere sacrificio y determinación. La noche, una vez más, se convirtió en mi aliada y en mi testigo, una cómplice silenciosa que guardaría los secretos de mi plan hasta el momento preciso. Pronto, el momento llegará. Ya no queda mucho para que las piezas encajen y la verdad salga a la luz. Ella pensó que había escapado, que sus mentiras la protegerían, pero en esta historia, la justicia no perdona ni olvida. Solo espero que, cuando llegue ese instante, mi venganza no sea solo una acción, sino la resolución definitiva de una historia de traición, corrupción y redención. La noche me ha enseñado que todo puede cambiar en un instante, y que la verdad, por mucho que se esconda, siempre sale a la luz. Solo tengo que ser paciente, y cuando la oportunidad se presente, actuaré sin dudar, porque al final sé que la justicia siempre encuentra su camino, y yo estaré allí para acompañarla, en la sombra y en la luz. La noche en la celda se volvió un espejo de mis pensamientos, un lugar donde cada suspiro resonaba como un eco de la traición que había sufrido. La imagen de Clara, su sonrisa falsa y su mirada llena de engaño, se materializaba en mi mente una y otra vez. La entregué por algo que parecía menos monstruoso en ese momento. Un acto desesperado para acabar con la sombra que me perseguía, sin imaginar que esa decisión me arrastraría a un abismo aún más oscuro. Nunca pensé que la traición pudiera ser tan amarga. La forma en que ella me vendió, cómo me traicionó con una sonrisa y una mentira, todavía me quema por dentro. Pero lo que más me duele es saber que su ambición no tenía límites, que su sed de poder la llevó a cruzar líneas que ni siquiera ella podía imaginar. Descubrí que no solo se involucraba en tráfico de órganos, sino que había tejido una red completa, un cartel que manejaba con mano de hierro y que no dudaba en eliminar a quienes se interpusieran en su camino. La imagen de su rostro, en ese momento, se convirtió en un símbolo de corrupción y codicia sin freno. Me tocó investigar en silencio, en secreto, mientras la cárcel se volvía una especie de cárcel mental. Cada día que pasaba, la certeza de que ella había llegado a extremos peligrosos me iba consumiendo lentamente. La idea de que podía estar traficando órganos humanos, vendiendo vidas por dinero, me daba una rabia que no podía contener. La imagen de un cadáver, desangrándose en una sala oscura, se mezclaba con la de ella sonriendo en sus lujosos apartamentos, ajena a la destrucción que había causado. La verdadera traición no solo fue entregarme a un amor que terminó en 1900, engaño, sino también descubrir que ella usaba su poder para lucrar con la muerte y la desesperación de otros. Investigué con una paciencia que parecía interminable. Cada pista, cada testimonio, me acercaba más a la verdad de su maldad. La noche, que antes era un refugio de sombras, se convirtió en mi aliada en la lucha contra ella. Sabía que, en algún lugar, ella planeaba algo para eliminarme, como si quisiera borrar mi existencia para proteger sus secretos oscuros. Pero también entendí que no podía dejar que eso sucediera. La venganza, aunque terrible, era el único camino para hacer justicia. Un día encontré la evidencia definitiva, fotos, grabaciones y documentos que revelaban su operación clandestina. La visión de su rostro en esas pruebas me llenó de una furia contenida. Sabía que con esa información podía acabar con ella, pero también que ese acto sería el punto final de un ciclo de destrucción. La cárcel me había enseñado que el precio de la traición no se paga solo con cadenas y barrotes, sino también con la conciencia de haber cruzado límites que nunca imaginé. La traición de Clara me había marcado para siempre, y ahora, con esa evidencia en mis manos, solo quedaba decidir cuándo y cómo actuar. Pensé en la noche en que ella me entregó, en ese momento de debilidad en que creí que podía confiar en ella. Ahora todo se tornaba claro. Ella había manipulado, mentido y traicionado sin remordimientos. La imagen de su rostro, mientras me observaba desde las sombras,
se convirtió en un recordatorio de la magnitud de su maldad. La justicia, que había perseguido en silencio, estaba a punto de alcanzarla. Solo bastaba con un movimiento preciso, una acción definitiva, que pusiera fin a su reinado de terror. Mientras tanto, en la soledad de mi celda, me prometí que no descansaría hasta que ella pagara por cada vida que había destruido. La noche, testigo de mis pensamientos, también se convirtió en mi cómplice silenciosa. Sabía que el fin de esta historia estaría marcado por un enfrentamiento inevitable y que en esa lucha no habría lugar para dudas ni misericordia. La verdad me perseguía y solo esperaba que al final la justicia pesara más que mi sed de venganza, porque en el fondo sabía que no podía dejar que su corrupción quedara impune. La traición de Clara sería mi última batalla y la pagarían muy caro. La noche en mi celda se convirtió en un espejismo de recuerdos y secretos que no quería afrontar. La imagen de Clara, con su rostro marcado por la desesperación, se filtraba en mis pensamientos como un susurro de lo prohibido. Ella, que siempre había sido mi aliada en la mentira y en la traición, ahora revelaba un pasado oscuro, lleno de heridas y abusos que ella misma había sufrido. La explicación que me dio aquel día parecía una justificación, un intento desesperado por protegerse, pero no logro borrarme la sensación de que su historia era solo otra capa de su engaño. Nunca imaginé que la traición más profunda llegaría en forma de un sicario, enviado para eliminarme, en un momento en que creía que la justicia empezaba a pesar sobre ella. La evidencia que ahora poseo es un peso que me aprieta el pecho, un recordatorio constante de que el precio de la traición no se paga solo con cadenas, sino con la conciencia de haber cruzado límites que nunca pensé que atravesaría. La duda, la culpa y la rabia se entrelazan en un torbellino que me hace cuestionar hasta qué punto soy responsable de lo que sucedió. ¿Fue mi deseo de venganza o fue su desesperación la que le llevó a recurrir a un extremo tan brutal? He llegado a comprender que Clara no fue solo una traidora, sino también una víctima de su propio pasado, un pasado que cargaba como una losa invisible en sus pasos. La noche en que ella apareció en mi mente, con su rostro distorsionado por el miedo y la culpa, me hizo entender que el odio y la venganza solo alimentan un ciclo sin fin. Sin embargo, en ese mismo instante, también sentí un destello de compasión, una chispa de empatía que me retorcía el alma. ¿Podía ella, en su desesperación, haber sido arrastrada a un abismo del que no podía salir? Mi corazón, que siempre fue un campo de batalla entre la justicia y la venganza, empezó a entender que la verdadera batalla no sería en el exterior, sino en mi interior. La traición de Clara me había dejado herido, sí, pero también me enseñó que el perdón quizás fuese la única forma de redimir ese ciclo de destrucción. Aunque sé que no puedo confiar en ella, también sé que su historia, como la mía, está marcada por el dolor y la necesidad de supervivencia. La justicia, en su forma más pura, exige que actúe, pero no sin antes comprender que, en el fondo, todos somos víctimas de nuestras circunstancias. La idea de que ella pudiera haber sido víctima de su propio pasado me persigue en silencio. La noche en que decidí buscarla, en ese refugio secreto donde sabía que ella se ocultaba, sentí un miedo diferente, un temor a descubrir que la mujer que había traicionado mi confianza también había sido una víctima. Cuando al fin la encontré, su mirada no era la de una enemiga, sino la de alguien desesperada, rota por el pasado que la acechaba. En esa confrontación, sus palabras fueron como un eco de su propio sufrimiento, y en ellas encontré un destello de humanidad que no esperaba. Su confesión, sus lágrimas y su historia me hicieron entender que, en realidad, todos somos prisioneros de nuestro pasado, y que la traición puede ser solo un reflejo de una herida no sanada. La tensión que creció entre nosotros se convirtió en un diálogo silencioso, lleno de secretos y arrepentimientos. La justicia, pensé, no siempre significa castigo. A veces implica reconocimiento y empatía. Pero también sabía que mi misión no podía detenerse allí. La venganza, por más que la quisiera, no podía ser el último acto de esta historia. En ese momento comprendí que Clara, igual que yo, llevaba un peso que la hundía en un abismo del que quizás nunca podría salir. La traición, que parecía un acto consciente y deliberado, quizás era solo un reflejo de su propio dolor, de su lucha interna. La noche
que antes parecía ser un escenario de oscuridad y silencio, se convirtió en un espejo de la complejidad de la condición humana. Nadie es completamente bueno, ni completamente malo. Somos todos, en cierto modo, prisioneros de nuestro pasado y de nuestras decisiones. Pensando en todo esto, me di cuenta de que la verdadera justicia no reside en la venganza, sino en entender que todos somos víctimas y verdugos en diferentes momentos. Clara, con su historia y su traición, me enseñó que el perdón y el reconocimiento de nuestra propia humanidad son los únicos caminos posibles hacia la libertad emocional. La traición que ella cometió fue solo una manifestación de su propio sufrimiento, igual que mi deseo de venganza era una expresión de mi dolor. Al final, su historia y la mía estaban entrelazadas en un mismo patrón de destrucción y redención. La noche en que la confronté, su rostro lleno de lágrimas me hizo ver que quizás aún hay esperanza para todos nosotros, incluso para aquellos que parecen perdidos en la oscuridad. La justicia, pensé, solo será verdadera cuando podamos aceptar nuestras heridas y seguir adelante, sin olvidar, pero también sin quedarnos atrapados en ellas. La traición de Clara, como la mía, no define quiénes somos, sino quiénes elegimos ser después de todo lo ocurrido. Nunca olvidaré el silencio que envolvía la celda aquella noche, un silencio que parecía absorber cada resquicio de mi respiración y convertirlo en un eco que resonaba en mis oídos. La oscuridad era absoluta, solo rota por el murmullo lejano de las voces en los pasillos y el golpe sordo de las cadenas. Esa noche, una sombra emergió en mi mente, el rostro de Clara, y en ese instante supe que todo había cambiado irrevocablemente. Había entregado mi alma por venganza, por una promesa de justicia que se había convertido en una obsesión. Pero lo que no esperaba era que ella, en su desesperación, hubiera recurrido a un sicario, alguien dispuesto a acabar conmigo en el lugar más inesperado, la cárcel. La noticia de su traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. No podía imaginar que la mujer a la que había amado, que había confiado ciegamente, hubiera llegado a esos extremos para eliminarme. Estaba allí en esa celda fría y húmeda, y la idea de que alguien pudiera intentar acabar conmigo en ese momento me hizo sentir una vulnerabilidad que nunca había experimentado. La incertidumbre me atenazaba, y cada segundo parecía multiplicar la amenaza latente. La tensión en el aire era casi insoportable, y en medio de ella, mi mente se llenó de recuerdos, de promesas rotas, y de la imagen de Clara implorando perdón en sus ojos en un pasado no muy lejano. De repente, los murmullos se transformaron en un estruendo. La puerta de la celda se abrió de golpe, y en la penumbra, unas siluetas se movieron con rapidez. Sentí como un peso enorme caía sobre mí, un filo frío rozando mi cuello. La respiración se me cortó por un instante, y tuve que concentrarme para mantenerme con vida. El intento de asesinato fue brutal, pero en ese momento mi instinto de supervivencia se activó sin previo aviso. Mi cuerpo, por instinto, se inclinó hacia un lado justo a tiempo, esquivando la cuchillada que buscaba acabar conmigo de un solo golpe. El caos que siguió fue una mezcla de gritos, golpes y el sonido de pasos apresurados. Logré moverme con rapidez, aprovechando la confusión y en un movimiento desesperado, logré desarmar al atacante, que resultó ser un hombre contratado para eliminarme. La adrenalina recorría cada fibra de mi ser, y mientras lo inmovilizaba, mi mente se llenó de una sola idea. Todavía estaba vivo. En esa fracción de segundo, comprendí que la traición, esa herida que parecía incurable, había llegado a su punto más oscuro. La mujer a la que había entregado mi confianza, mi amor, había arriesgado todo, incluso su propia vida, por destruirme. La escena quedó suspendida en ese instante, en el que el hombre, ahora arrodillado, me miró con ojos llenos de miedo y desesperación. La realidad era clara. La traición no solo había llegado desde ella, sino también desde quien había contratado a ese asesino. Sentí un calor que no era solo de la cercanía del peligro, sino también de la conciencia de que la venganza me había llevado a un límite que nunca imaginé atravesar. Había puesto mi fe en el odio, y esa noche, gracias a un acto de suerte o a una intervención divina, todavía podía respirar, todavía podía luchar. La justicia que pensé que buscaba
se había convertido en un laberinto sin salida, y ahora solo podía preguntarme si valía la pena seguir viviendo con esa carga de traiciones y heridas abiertas. Mientras los guardias entraban en la celda para detener al atacante, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. La traición que Clara había cometido no solo era un acto de desesperación, sino también un reflejo de su propia caída. La noche había puesto en evidencia que el verdadero peligro no estaba en la cárcel, sino en la profundidad de nuestras heridas y en las decisiones que tomamos para intentar sanarlas. Esa noche, comprendí que la verdadera valentía no reside en enfrentarse a los enemigos externos, sino en reconocer nuestras propias vulnerabilidades y aceptar que a veces el daño que nos infligen los demás solo puede ser superado con una voluntad inquebrantable de seguir adelante. La traición de Clara, como la mía, no definía quiénes éramos, sino quiénes elegíamos ser después de todo lo ocurrido. Y en ese momento, en medio del caos y la incertidumbre, decidí que mi lucha aún no había terminado. La noche quedó impregnada en mis pensamientos, como una sombra persistente que no quiere abandonarme. La traición de Clara, aquella que pensé que podía entender en su desesperación, se había convertido en un símbolo de cuánto podía caer en un solo acto de desespero. Yo mismo había entregado mi alma en un intento desesperado de vengarme, de hacerla pagar por lo que había hecho, sin imaginar las consecuencias que eso traería. Pensé que en la cárcel, rodeado de barrotes y vigilancia constante, podía al menos encontrar un poco de paz. Pero no. La verdadera amenaza no era la prisión, sino la oscuridad que ahora acechaba en cada rincón de mi mente. Recuerdo cómo ese día, cuando descubrí que el sicario contratado por Clara en realidad era un doble agente, todo cambió. La noticia llegó como un balde de agua fría, pero también como una chispa que encendió una nueva esperanza. El hombre que parecía estar dispuesto a acabar conmigo no era solo un criminal más, sino alguien con un pasado oscuro, un exvillano que buscaba redención. La forma en que su rostro se reveló en ese momento, en aquella sombra de la celda, fue como si el destino mismo quisiera jugar conmigo una última partida. Me pareció imposible comprender por qué alguien que había cometido tantos errores en el pasado ahora buscaba redimirse, y más aún, qué papel jugaba en toda esta maraña de traiciones y secretos. La incertidumbre me mordía por dentro, y en mi interior surgió una duda que no podía ignorar. ¿Todo esto era una trampa? O tal vez, en el fondo, había una chispa de esperanza en quien se escondía tras esa máscara de villano. Mientras la tensión crecía, me di cuenta de que mi corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por esa chispa de curiosidad que ahora me empujaba a seguir vivo, a luchar contra las sombras que se alzaban a mi alrededor. La verdad se revelaba lentamente, como si un velo se levantara de a poco, y en medio de aquella revelación, sentí un extraño respeto por aquel hombre que, en su pasado oscuro, buscaba ahora hacer lo correcto. En ese instante, comprendí que mi destino había cambiado por completo. La redención no era solo un acto de justicia, sino también una oportunidad para redimirme a mí mismo. La traición de Clara, aquella que la llevó a contratar a un asesino, me dejó una herida profunda, pero también me abrió los ojos. La verdadera lucha, entendí, era encontrar la verdad en medio del caos y decidir si seguir confiando en aquellos que parecían estar en mi contra o en quienes, en realidad, estaban luchando por salvarme. El doble agente, ese exvillano que ahora me miraba con una mezcla de arrepentimiento y determinación, se convirtió en mi único aliado en la oscuridad. La noche se convirtió en un juego de esperanzas y temores, y en ese juego sentí que podía todavía encontrar una salida. La traición de Clara fue solo una parte de la historia. Ahora, la verdadera trama se tejía en el silencio de mi corazón, en la voluntad de no dejarme derrotar. A medida que la noche avanzaba, supe que la única forma de salir de aquel laberinto de mentiras era confiar en esa figura que en su pasado oscuro buscaba redimirse. La redención siempre había sido un camino difícil, lleno de peligros y decisiones que podrían costarme la vida, pero también era la única salida. La esperanza, aunque tenue, brillaba en mis ojos y con ella me levanté con la convicción de que, pase lo que pase, todavía podía luchar por un futuro diferente,
donde la traición no definiera quién era, sino quién quería ser. La noche parecía eterna en aquella celda fría y húmeda, pero mi mente no cesaba de dar vueltas. Cada silencio, cada susurro lejano se convertía en un eco de mis pensamientos. La traición de Clara todavía ardía en mi interior, una herida que no parecía cerrarse, y en medio de ese encierro, comencé a entender que no solo había perdido mi libertad, sino también la confianza en todo lo que una vez creí. Ella pensó que podía destruirme con un simple pago, pero no sabía que ese acto solo despertaría en mí una sed insaciable de venganza y justicia. Recordaba claramente su rostro cuando me entregó por completo al tráfico de órganos. La forma en que su mirada se nubló por la codicia, la sonrisa que se dibujó al pensar que había asegurado su futuro a costa de mi vida. Yo, por mi parte, había confiado en ella. Había llegado a creer que nuestro amor podía superar cualquier tormenta, pero eso fue solo una ilusión. Ella no era más que una fachada rota, una traidora que había decidido venderme por un puñado de dinero y poder. A pesar de la rabia que me quemaba por dentro, sabía que mi supervivencia dependía de actuar con cabeza fría. La noche en que ella contrató al sicario, sentí como el suelo temblaba bajo mí. La idea de que alguien pudiera acabar con mi existencia, solo por un acuerdo oscuro con ella, me hizo comprender la magnitud de su desesperación. Ella no solo me había entregado a un traficante, sino que había puesto en marcha una maquinaria de muerte para silenciarme, para que su secreto permaneciera intacto. Nunca olvidaré ese momento en el que su rostro apareció en mis pensamientos como un espectro. La desesperación que sentí fue tan intensa que casi pude oír su voz susurrando en mi oído, advirtiéndome que no podía confiar en nadie, que la traición era la única constante en este mundo brutal. Y ahora en la cárcel, esa verdad se ha confirmado. La traición de Clara fue solo un capítulo en toda la novela de mentiras que se han tejido a mi alrededor. Todo era una red, un entramado de intereses oscuros que aún tengo que desenmascarar. Sé que no puedo dejar que el odio me consuma, pero tampoco puedo ignorar la realidad. Ella pagó a un asesino para acabar conmigo. Esa imagen de su rostro, fría y calculadora, me acompañará siempre en mis pensamientos alimentando mi deseo de venganza. La única forma de salir de esta situación y de devolverle todo el daño que me causó será enfrentándola cara a cara. Lo planeo con cuidado. Cada movimiento, cada palabra, será parte de una estrategia meticulosa que expondrá toda su red criminal. La verdad debe salir a la luz si quiero sobrevivir y recuperar mi honor. La noche en que planeo mi última jugada, siento que el tiempo se me escapa entre los dedos. La adrenalina corre por mis venas, pero también una calma extraña, como si ya hubiera tomado la decisión final. La venganza no será solo un acto de justicia, sino la oportunidad de hacerle pagar por todo lo que me hizo, y quizás también por lo que ella misma se hizo. La mayor derrota para una traidora es ver cómo su mentira se desmorona enfrente del mundo, y esa será la última escena de esta historia. Sé que Clara no esperará un enfrentamiento directo. Ella es una maestra en las sombras, pero esa misma sombra será su perdición. La estrategia que tengo en mente es perfecta: exponerla ante sus cómplices, ante la justicia, ante la sociedad. Con cada paso que doy, me acerco más a la verdad, y esa verdad será mi arma definitiva. La justicia no siempre llega en forma de leyes, a veces solo necesita a alguien que tenga la fuerza y la inteligencia para hacerle frente a la oscuridad. Mi corazón se mantiene firme, consciente de que la lucha que tengo por delante no será fácil, pero también sé que en el fondo aún queda esperanza. La esperanza de que, después de tanto dolor y traición, pueda salir victorioso y reconstruir mi vida desde cero. La venganza no solo será mi justicia, sino también un acto de redención. Clara pagará por sus acciones y yo, finalmente, podré mirar hacia adelante sin el peso de su traición en mis espaldas. En ese instante, mientras planifico el próximo movimiento, entiendo que no puedo confiar en nadie más que en mí mismo. La red criminal está a punto de ser expuesta, y mi destino, aunque teñido de sangre y dolor, será finalmente liberado. La noche, esa oscuridad que me había rodeado tanto tiempo, será testigo de cómo renazco de las cenizas de la traición, listo para enfrentar lo que venga y cerrar esta historia con la justicia que tanto anhelo.
La noche en la que todo se desmoronó quedó grabada en mi memoria con una intensidad que aún duele. Recuerdo cada detalle con una claridad que me resulta insoportable. La celda oscura, el silencio pesado y cómo mi mente se aferraba a la imagen de Clara. Ella, la mujer que una vez creí que conocía, ahora se presentaba como un espectro en mis pensamientos, una presencia que no podía ignorar. Sabía que había entregado mi alma por venganza, que mi ansia de justicia me había llevado a extremos peligrosos, pero lo que nunca imaginé era que ella, en su desesperación, hubiera recurrido a un sicario para borrarme del mapa. Sentí un nudo en el pecho cuando la noticia llegó como un latigazo que atravesó mi ser. La traición no solo era un acto de abandono, sino una declaración de guerra. Ella, que había sido mi compañera, mi confidente, ahora se había convertido en mi enemigo más mortal. La idea de que alguien pudiera pagar por acabar conmigo en la cárcel, que una mujer a la que una vez amé tuviera esa oscuridad en su corazón, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ella. ¿Qué clase de persona recurre a la violencia para solucionar sus problemas? ¿Qué clase de mujer llega a pagarle a un matador para que me elimine incluso encerrado? El peso de esa verdad me golpeó con una violencia que no supe cómo manejar. La noche en la que su rostro apareció en mi mente, supe que el camino que había elegido me había llevado a un punto sin retorno. La venganza, aunque ardiente en mis entrañas, se tornaba en una carga pesada que no podía dejar de sentir en cada respiro. La justicia que buscaba se convertía en un espejo roto, fragmentado en 1000 pedazos que reflejaban mi propia desesperación. Desde el interior de la prisión, mi mente ideó el plan más meticuloso. La exposición de Clara, su traición pública, sería la clave para que la justicia la alcanzara con toda su fuerza. No podía confiar en nadie más, porque la red que ella tejió era mucho más vasta de lo que podía imaginar. Cada paso que daba en mi estrategia me acercaba más a la verdad, a la red de mentiras y engaños que ella había construido con tanto cuidado. La justicia no siempre llega en forma de leyes. A veces solo necesita que alguien tenga la fuerza suficiente para hacerla visible, para que todos puedan ver quién es realmente Clara. Mientras tanto, en mi interior, una lucha constante se desataba. La rabia, el dolor y el deseo de justicia se enfrentaban en un combate que parecía no tener fin. Sin embargo, también había una chispa de esperanza, una pequeña llama que me mantenía en pie. La esperanza de que, después de todo el sufrimiento, pudiera salir de esta pesadilla y comenzar de nuevo. La venganza, aunque cruel, también era un acto de redención para mí, una forma de cerrar ese capítulo oscuro y comenzar a reconstruir mi vida desde sus cenizas. En ese momento de máxima tensión emocional, cuando todo parecía estar a punto de estallar, supe que la decisión final sería mía. Clara intentaría huir con sus secretos, con su mentira, pero yo era el único que podía detenerla. La enfrenté en un instante en que el silencio se volvió ensordecedor, y en esa quietud sentí como el peso de la traición me aplastaba. La imagen de su rostro, sus ojos llenos de miedo y desesperación, quedó grabada en mi memoria, como un recordatorio de que el peligro no siempre viene de afuera. En ocasiones la mayor amenaza reside en aquellos que uno más confía. Ahora, con todo en juego, me enfrentaba a un dilema moral que parecía sacado de una pesadilla: destruirla o perdonarla. La línea entre la justicia y la misericordia se difuminaba en mi mente, y cada opción parecía conllevar un precio demasiado alto. ¿Qué sería más fuerte? ¿La venganza que me consumía o la capacidad de perdonar y dejar atrás todo ese dolor? Con cada segundo que pasaba, entendía que mi destino estaba en mis manos. La red criminal, esa telaraña de mentiras y traiciones, estaba a punto de ser desenredada, y en ese proceso, quizás, también encontraría la paz que tanto anhelo. La noche, con su oscuridad infinita, sería testigo de cómo renacía de las cenizas de la traición, listo para enfrentar lo que venga y cerrar esta historia con la justicia que tanto busco. No importa lo que suceda a partir de ahora, sé que la decisión que tome será la que defina quién soy realmente y qué tipo de justicia quiero para mí. La noche en la que todo cambió quedó grabada en mi memoria como una pesadilla sin fin. La celda parecía más pequeña de lo habitual,
sus paredes frías y desnudas, pero lo que más me atormentaba era la imagen de Clara en mi cabeza. La tensión en el aire era insoportable, y aunque mis dedos temblaban, sabía que no podía dejar que esa oscuridad me venciera. Ella había hecho algo inimaginable, y yo, en mi desesperación, terminé entregando mi alma en un acto que ahora me perseguía en cada rincón de mi ser. Nunca pensé que ella, con su sonrisa dulce y palabras suaves, podría llegar a cruzar un límite tan peligroso. Pero lo hizo. La traición fue más allá de lo que podía soportar. Cuando me di cuenta de lo que había ocurrido, la rabia y el dolor se mezclaron en un torbellino que me cegó por momentos. La idea de que Clara pudiera pagar por matar esa parte de mí, que todavía buscaba la justicia, me llevó por un camino oscuro, uno del que no había retorno. Lo que no sabía en ese momento era que su desesperación la había llevado a buscar una ayuda mucho más siniestra, un sicario. Nunca olvidaré la noche en que su rostro apareció en mis pensamientos como un espectro. La imagen de sus ojos llenos de miedo, esa expresión de derrota que tanto odiaba, se volvió una presencia constante que me empujaba a un límite insostenible. La frase que más resonaba en mi cabeza era la de que podía entregarla, sí, entregarla por completo, no solo a la ley, sino a mi propio deseo de venganza. La justicia, pensé, debía ser rápida y definitiva, pero en el fondo también sentía que era un acto de autodestrucción, un camino que me llevaba directo a la perdición. En la prisión, entre los muros de cemento y la vigilancia constante, cada segundo parecía una eternidad. La tortura mental de imaginarla en manos de ese asesino, pagando por acabar conmigo, me desgarraba por dentro. La incredulidad de que ella hubiera llegado a ese extremo, de que prefería que me mataran en lugar de enfrentar las consecuencias, me llenaba de un odio apagado, una rabia contenida que empezaba a consumir mi alma. Pero también, en esa misma oscuridad, una chispa de claridad empezó a arder en mi interior. La venganza plena no sería suficiente. Necesitaba hacer más. Necesitaba acabar con ella por completo. Finalmente, la noche en que logré desenmascarar la operación de tráfico, sentí que podía respirar. La red de mentiras, traiciones y crímenes se desmoronaba ante mis ojos, y en ese proceso descubrí la magnitud de su desesperación. Esa misma noche la confronté. La vista de su rostro, con lágrimas en los ojos y una expresión de derrota absoluta, fue como un golpe directo a mi corazón. La pregunta que me quedó resonando fue si debía entregarle la misericordia que tanto me costaba encontrar en medio de esa rabia, o acabar definitivamente con ella. No fue una decisión fácil. La historia de traición y perdón se entrelazó en mi mente, y en ese instante de máxima tensión supe que podía optar por la venganza o por la redención. La traición que ella había cometido era imperdonable, y sin embargo, en el fondo, no podía evitar sentirla como una parte de mí, como un reflejo de mi propia caída. La decisión de acabar con ella, o dejarla vivir y pagar por sus acciones, no solo definiría quién era yo en ese momento, sino también qué tipo de justicia quería para mí. Mientras la enfrentaba, con el arma en la mano, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. La tensión alcanzó su punto máximo, y en ese instante, mi vida pendía de un hilo. Perdonar o destruir. La línea era difusa, y cada opción llevaba un peso insoportable. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. La rabia empezó a transformarse en una decisión definitiva. No permitiría que su traición me definiera. La justicia que buscaba no podía ser solo venganza, sino la reparación de un daño que nunca podría ser completamente curado. Con un movimiento decidido, apreté el gatillo y sentí cómo el silencio absoluto se rompía. La operación de tráfico se desintegraba, y con ella, la vida de Clara también se convertía en un recuerdo que solo quería olvidar. Sin embargo, en ese acto final, también comprendí que la verdadera victoria no residía en acabar con ella, sino en aprender a vivir con la sombra de su traición, con la paz que pareciera inalcanzable. Porque al final la justicia no solo era una cuestión de castigo, sino de aceptación y de seguir adelante, pese a todo. Pero en el fondo, sé que nunca dejaré de preguntarme si esa fue la decisión correcta. La línea entre justicia y venganza siempre fue borrosa para mí. Y ahora, en la soledad de mi celda, solo puedo esperar que algún día,
la paz que tanto ansío, llegue para quedarme. La noche en la que decidí entregarla, sentí que el peso del mundo se apretaba sobre mis hombros, pero también una especie de liberación. La traición que ella había cometido no solo rompió mi confianza, sino que me obligó a tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. La promesa de justicia, de cierto modo, me pareció la única forma de devolverle el daño, aunque en el fondo sabía que nada podría reparar las heridas abiertas en mi alma. Recuerdo cuando fui hasta el lugar donde ella se escondía, con la orden en mi cabeza y la pistola en la mano. La tensión en el aire era insoportable, y cada paso parecía más pesado que el anterior. La justicia que buscaba no era solo castigarla, sino también cerrar ese capítulo oscuro que la traición había abierto en mi vida. La sensación de haberla entregado, de haber cumplido con mi plan, me llenó de una mezcla de alivio y un profundo vacío. Sabía que, en ese momento, había cruzado un umbral del que no podía volver atrás, pero la historia no terminó allí. La línea entre venganza y justicia siempre fue difusa en mi mente, y la sombra de esa decisión parecía crecer con cada día que pasaba. La cárcel, en su silencio opresivo, se convirtió en mi nuevo hogar, pero no lograba sacarme la imagen de ella, de su rostro desesperado al pagarle a un sicario para acabar conmigo. La crueldad de esa acción me golpeaba en el centro de mi ser, y cada noche, en la penumbra, me preguntaba si la justicia que yo buscaba valía la pena, si mi venganza había sido suficiente para devolverme algo de paz, o solo había alimentado una rabia que ahora parecía consumir todo mi ser. Una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que, quizás en algún lugar, ella también sentía el peso de sus acciones. La traición, esa bestia insaciable, había cobrado un precio muy alto. La idea de que ella hubiera recurrido a un sicario para acabar conmigo en prisión me parecía un acto de desesperación, pero también una señal de cuán lejos había llegado su odio. La impotencia de estar encerrado, de sentir que mi vida era solo una sombra de lo que alguna vez fue, se mezclaba con la certeza de que había entregado mi alma por una venganza que, en realidad, nunca podría llenar ese vacío que ahora me carcomía. Desde la celda, los pensamientos me atormentaban. Recordaba cada instante, cada decisión que me llevó a ese punto. La justicia se había tornado en una especie de monstruo que me devoraba desde adentro. La duda, ese fantasma persistente, me perseguía en las noches sin fin. ¿Valió la pena? ¿Realmente encontré paz? ¿O solo construí una cárcel más sólida en mi interior? La respuesta, por más que la buscara, permanecía oculta tras la pared de mi silencio. Ahora, en la soledad de estos muros, cada suspiro se convierte en un recordatorio de lo que perdí y de lo que quizás nunca tendría. La traición me había llevado a un extremo del que no podía escapar, y la traición de ella, en su desesperación, había sellado también su destino. La venganza, pensé entonces, no era más que una ilusión, una mentira que me había cegado por demasiado tiempo. La verdadera justicia, si alguna vez existió, ahora parecía tan lejana como la esperanza de volver a ser libre del peso de todo esto. En medio de esta oscuridad, solo puedo aferrarme a la idea de que quizás algún día la paz llegará a mí, no aquella paz de la que hablan los libros o las historias, sino una que nazca de aceptar lo que no puedo cambiar. La traición, la venganza, el daño, todo eso forma parte de un pasado que intento dejar atrás, aunque a veces esas heridas vuelvan a abrirse con solo un pensamiento. La línea entre lo correcto y lo incorrecto sigue difusa en mi mente, y en esta celda cada noche sigo luchando por encontrar un sentido en medio del caos que me envolvió. Sé que nunca dejaré de preguntarme si todo esto valió la pena. La justicia que busqué con tanto fervor terminó en un silencio sepulcral, y solo puedo esperar, con la esperanza rota, que algún día, en algún lugar, pueda descansar sin remordimientos. La traición fue un precio demasiado alto, y en esta soledad solo puedo aceptar que quizá, solo quizás, el verdadero castigo no fue la cárcel, sino el peso de haber entregado mi alma a una venganza que al final solo me dejó más solo. Nunca imaginé que la traición pudiera llegar a un nivel tan oscuro, ni que mi propia decisión de entregarla por tráfico de órganos me llevaría a un callejón sin salida, del cual parecía imposible escapar. La soledad en esta celda se convirtió en mi única compañía,
Y cada noche, cuando el silencio se hacía dueño absoluto, revivía en mi mente cada acto, cada error, cada promesa rota. La imagen de ella, tan vulnerable, tan desesperada, se mezclaba con la certeza de que mi venganza había sido solo un espejismo, un anhelo que solo me había dejado más vacío. Recordar cómo la entregué, cómo negocié con la sombra de la muerte para que ella pagara por lo que había hecho, aún me consume. Pensé que el acto de traicionarla sería la última pieza en un rompecabezas de venganza, que creía justa, pero en realidad fue solo el comienzo del fin. La noche en que supe que había contratado a un matador para que me eliminaran en prisión, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición de ella, que en su desesperación por salvarse, había recurrido a un sicario, fue un golpe que nunca esperé, y que ahora en esta soledad me martilla con cada recuerdo. El primero en llegar fue el silencio, pero después la duda empezó a instalarse en mi cabeza. ¿Realmente quería acabar con ella? ¿O solo buscaba algo más que no podía definir? La idea de que ella hubiese pagado por mí, que alguien hubiera puesto precio a mi vida, me dejó una marca imborrable. La imagen de esa noche, en la que el disparo resonó en la oscuridad, aún persiste en mi memoria, como una pesadilla que no consigo despertar. Sé que en esta celda no hay justicia, solo castigo, y que quizá ese castigo es más cruel que cualquier sentencia. La traición fue un precio alto que pagué con mi propia alma, y ahora, ante la posibilidad de que ella esté muerta o desaparecida, solo puedo preguntarme si valió la pena. Cada día en este encierro busco una salida que no exista, una redención que quizás nunca llegue. La línea entre la justicia y la venganza se ha difuminado tanto que ya no sé distinguir cuál es cuál. Pienso en ella, en cómo su desesperación la llevó a contratar a un asesino y en qué punto perdí el control. La confianza, esa chispa que alguna vez iluminó nuestro vínculo, se convirtió en cenizas bajo el peso de las mentiras y la traición. La traición que una vez pensé que podía controlar, ahora me devora desde adentro, como un fuego que no se apaga. La idea de que ella pagó con su vida por un acto que yo mismo motivé, me llena de un dolor profundo, una culpa que se queda atrapada en mi pecho y que, en noches como esta, arde con intensidad. A veces, en mis pensamientos, visualizo una escena en la que ella logra escapar, en la que la traición no termina en muerte, sino en una redención posible. Pero la realidad es que la justicia, en esta historia solo ha sido un eco distante, un susurro que nunca llega. La muerte de ella, si es que ocurrió, sería la última pieza en un puzzle que nunca quise armar, y el peso de esa pérdida me golpea con fuerza cada vez que cierro los ojos. En esta oscuridad, solo me queda aferrarme a la esperanza de que algún día encontraré una forma de limpiar mi alma, de perdonarme por lo que hice y por lo que no hice. La traición, la venganza, el dolor, todos son cadenas que me mantienen prisionero en este lugar, y aunque intento, no puedo dejar de pensar en las decisiones que me llevaron hasta aquí. La pregunta que siempre vuelve a mí es si alguna vez en realidad fue posible escapar de esa espiral infernal. Mientras la noche avanza, me doy cuenta de que quizás nunca tendré una segunda oportunidad. La justicia que busqué con tanto fervor se convirtió en un silencio sepulcral, y mi único consuelo es pensar que, en algún rincón del mundo, quizás ella encontró la paz que yo no pude darle. Pero en el fondo, sé que la traición que cometí, la traición que ella cometió y el precio que ambos pagamos, seguirán siendo heridas abiertas en el tiempo, recordatorios de que en este juego brutal nadie sale ileso,